El libro de Spiritual Machines me pareció bastante interesante y a la vez muy complejo. Por el inicio me di una idea de lo que se trataba y por Spiritual Machines yo lo relacionaba con máquinas y el ser de las personas. Al final no estaba muy alejada de la realidad, pero este es un libro de Ray Kurzweil en donde toca temas filosóficos, tecnológicos, informativos, científicos. Además habla de la historia de la evolución y de la relación entre la vida humana y la tecnología, así como el papel del hombre en la historia de la tecnología y de la informática junto con su evolución hacia la relación humano-máquina. Al inicio del libro se explica cómo es que surgió la creación del universo y sus elementos, cómo se creó la gravedad, la materia, la antimateria, los protones, neutrones, antiprotones, etc. Y todos estos elementos que conforman la Tierra. De ahí todo lo que surge después en la historia del universo ha ocurrido de una forma muy rápida y hasta ponernos en donde estamos hoy en día. También menciona cómo la naturaleza del tiempo se mueve en una escala exponencial y es decir, solo es lineal durante los eones en donde no sucede gran cosa. Y aquí es donde Einstein dice que el tiempo es relativo a los entes que lo experimentan. Algo que se me quedó muy presente de este primer capítulo es que los cambios en la programación de la evolución fueron de manera espontánea. Y si nos comparamos con cómo fueron los cambios en la evolución de la tecnología, esta tecnología hecha por los humanos, todas han sido planeadas y realmente muy bien estructuradas. Entonces aquí vemos aplicado cómo el hombre pone en práctica su conocimiento y con este crea herramientas que lo ayudan a plasmar lo que aprendió siempre a su beneficio, lo cual siempre va a ser primordial para tratar de sobrevivir. Con esto podemos ver también que el proceso evolutivo de la tecnología siempre trata de mejorar las capacidades de modo exponencial y los innovadores procuran mejorar las cosas por múltiplos, así que la innovación no es aditiva, no va creciendo poco a poco, sino que es multiplicativa. Y esto siempre lo vamos a ver en una innovación tecnológica. Por ejemplo, al implementar el internet, la web en el mundo actual creció de una manera impresionante. Al inicio fue algo totalmente nuevo. Después de probar su buen funcionamiento, los beneficios también que en ese momento se traía a la humanidad. Este recurso se expandió a gran rapidez y pudiendo hoy en día estar en todas partes, en todo el mundo, y realmente esto pasó en muy poco tiempo si es que nos ponemos a analizar. Y bueno, aquí podemos hablar de cómo la tecnología crea nueva tecnología, pero actualmente estamos adelantados a nosotros mismos realmente. Por ejemplo, la inteligencia artificial es algo muy novedoso. Que obviamente mejorará muchos aspectos de nuestra vida actual y que se está creciendo significativamente. Por ejemplo, la inteligencia artificial comienza cuando Turing programa una computadora para que ésta juegue una partida de ajedrez con una persona. Y la máquina está al tanto de los movimientos del contrincante, que analiza, genera sus propios movimientos, y para mí es algo impresionante porque es algo que nunca en la vida me hubiera imaginado, que las máquinas podrían interactuar tan real con nosotros. Desde ese momento la AI evoluciona en conceptos como la medicina, la militar, y existen miles de aplicaciones para la inteligencia artificial como sus algoritmos. Desde ese momento la inteligencia artificial evoluciona en conceptos como la medicina, la militar, y existen miles de aplicaciones para la misma, y cómo sus algoritmos pueden irse cambiando y adaptando para que tengan lo suficiente para solucionar más problemas. Con esto pasamos a la parte 2 del libro, y en este se habla acerca del cerebro y de las máquinas. Se da a entender cómo es la limitación humana presente en los siglos XX y los siglos XXI, el papel de los cálculos y los datos procesados por el hombre y la computadora, así como avances tecnológicos que han abierto nuevos caminos para la integración de tanto el hombre como las máquinas, y aunque también se da a entender las implicaciones y algunas limitaciones que las computadoras han puesto con el contacto social con la humanidad, todo esto en el año 1999, y en mi opinión fue la parte más interesante del libro y la más complicada de entender por todos los tecnicismos hablados y por toda la ciencia que explican. Yo, al ser una licenciada, me costó bastante trabajo tratar de captar como todo esto de lo que se hablaban, pero al final me quedé con una gran experiencia, con una gran capacidad de analizar toda esta parte que yo antes no veía. Y bueno, comienza explicándonos que el cerebro siempre va a buscar la forma de ir más allá de lo que le pides. Y esto siempre lo vemos al momento de que el cerebro siempre está activo, aun cuando duermes, siempre está pensando, siempre recibe estímulos para hacer
esta cosa, esta otra, y tomamos decisiones, interactuamos, analizamos, investigamos, conocemos, aprendemos, etcétera. Y así vemos que el conocimiento es como una semilla, y para que este proceso de poner la semilla, que es el conocimiento, y que este prospere y que este proceso se converja en un resultado más significativo, es que debes de considerar que gran parte se puede aprender automáticamente mediante métodos adaptativos cuando las redes neuronales, los algoritmos evolutivos se exponen a un entorno aprendizaje adecuado. Y esto lo relacioné mucho con la escuela, ya que los profesores podemos imaginarnos que son los que ponen la semilla de algún tema, y para que esta semilla converja en un resultado significativo, para nosotros los estudiantes debemos de crear redes neuronales más sólidas investigando del tema. En esta parte se habla acerca de la ley de rendimientos acelerados, y esta nos dice que la evolución no permanecerá estancada en un callejón sin salida por mucho tiempo, ya que se cree que el circuito neuronal de los mamíferos, o sea, en parte nosotros, son muy lentos, y por cómo vivimos la vida tan acelerada, tan monotizada actualmente, se necesita procesar más rápido las cosas, y es por ello que se necesita evolucionar en esta parte. Es aquí cuando entran las máquinas, ya que el libro dice que se estima que una computadora personal de aproximadamente $1,000 igualará la velocidad y la capacidad de cómputo del cerebro humano alrededor del año 2020, y así evolucionará conforme pasan los años. Hoy estamos en el 2020 y las máquinas han estado igualando el cerebro humano muy precisamente. Lo vemos con todos los avances tecnológicos que usamos cotidianamente, y que antes era muy difícil realizar ciertas tareas sin ellos, y que ahora pues es muy sencillo. También, para lograr igualar máquinas a un cerebro humano, actualmente se analizan estos cerebros de personas fallecidas para entender mejor al cerebro humano, y a pesar de que la mayor parte del código genético humano aún no ha sido descubierto, aún no ha sido decodificado al 100%, gran parte ya se ha conocido, y esto hace que el proceso sea mucho más específico. Sin embargo, Penrose dice que las máquinas no pueden ser como los humanos, ya que solamente obedecen un algoritmo y que solamente están programadas para hacer cierto tipo de cosas, lo cual yo puedo estar de acuerdo, ya que pues sí, una computadora le dices que haga A y B y hasta ahí, a menos de que sea una tecnología más avanzada, más inteligente, que pueda procesar y pueda analizar todo lo que le estás diciendo para decidir si hace A o si hace B. Estamos más adelantados en la transformación del cuerpo que de la mente, ya que en la actualidad existen miles de cosas para reemplazar al cuerpo humano. Por ejemplo, como las máquinas autorreplicables, que son aquellas que se construyen a sí mismas, y es parte de lo que nosotros podemos hacer al momento de crear prótesis, de crear cosas que ayuden en la medicina, en la salud, a volver, a tener la vida que a lo mejor antes teníamos y tuvimos un accidente y necesitamos algo que reemplace una parte del cuerpo humano. Entonces, un marcapasos, todo esto que ayuda al cuerpo, pues realmente estamos más adelantados a la transformación del cuerpo que de la mente. No hay algo que reemplaza la mente aún, a pesar de que las máquinas lo están haciendo como poco a poco. Cuando el libro habla del miedo que tienen algunas personas al que los robots o las máquinas no sepan cuándo detenerse y puedan devorar a lo que tengan a la vista los humanos y así, es algo que en cierto modo también me preocupa, ya que como lo hemos tocado, la tecnología nos ha sobrepasado primordialmente en la privacidad. Ahora siempre que quieres hacer algo está registrado en internet, y con el hecho de que ahora puedes incluir en tu casa tecnología para que sea más automatizada y que sea más sencillo hacer ciertas actividades, es algo tanto bueno como malo, ya que obviamente te ayuda a simplificar actividades, pero en mi opinión, literalmente toda tu vida, toda tu actividad está registrada y toda tu información está en la red, está en la Big Data, entonces no sabes realmente quién ve todo lo que haces, y pues esto realmente puede atentar contra tu vida, contra tu ser, y pues no siento que realmente valga la pena. Por otro lado, el que se podrían desarrollar sistemas de realidad virtual para poder vivir todo lo que vivimos actualmente sin estar presencialmente ahí, se puede aprovechar de alguna muy buena forma, por ejemplo en la medicina, ya que se puede ser mucho más preciso, o por ejemplo puedes llegar a lugares del cuerpo humano más complejos que presencialmente no se pueden hacer, y con la tecnología puede ser mucho más sencillo. Todo esto encamina a un futuro más lejano, y ya casi no existirían diferencias entre los robots y los humanos, ya que pudieran hacer la misma actividad. Continuamos hablando en el libro de que si se estimula el cerebro en lugares específicos, se pueden experimentar sentimientos que normalmente relacionamos con situaciones o experiencias, y dichas estimulaciones pueden llegar a ser adictivas. La suposición de que las máquinas podrían superar a los humanos nos dice que si nosotros intentamos detenerlas, realmente acabaría en un caos, porque solamente podremos ser capaces de controlar a las máquinas de uso doméstico, las máquinas pequeñas, pero si ya existen máquinas grandes, industriales, que
controlan, que las manejan las élites, pues ya no será tan sencillo pararlas y ahí habría un problema más grave. Esto en primer lugar podría empezar al suplantar personal por maquinaria y pues al final de cuentas ya no sería necesario realizar trabajo humano solamente por medio de las máquinas. Y si en 1999 las computadoras hubieran dejado de funcionar, la sociedad hubiera tenido que detenerse literalmente, no habría energía eléctrica, no habrían vehículos, no habrían medios de transporte, teléfonos, medios de comunicación, radios, la web, todo esto que tenemos hoy en día. Entonces, a pesar de que puede ser algo muy bueno, también puede ser algo muy malo y realmente tenemos que entender que cada quien le da el uso que necesita, que lo puede explotar lo más que uno quiere y que siempre tenemos que pensar en si lo que estamos haciendo está bien o está mal al usar toda esta tecnología que se nos ha otorgado, porque antes no existía y ahora somos privilegiados por tenerla, pero a veces esto puede sobrepasarnos por la cabeza y empezar a utilizarla de una forma errónea y que puede atentar contra mucha gente y muchas vidas. En la tercera parte se habla acerca de los avances futuros en la informática y en su aplicación con el hombre, aplicables para los 100 años posteriores a 1999, que sería la época en la que estamos viviendo ahorita. En sí se habla del rostro del futuro. Se habla acerca del courseware inteligente como un medio de aprendizaje y algo muy detonante es que hay estudios que demuestran que los estudiantes adquieren habilidades básicas como la lectura y las matemáticas tan rápidamente con un software interactivo que con un maestro humano. Esto nos deja pensando que en un futuro, inclusive los docentes, que son un empleo básico, podrían empezar a sustituirlos por máquinas, como pasó con las telefonistas cuando se implementó la tecnología para conectar las llamadas. Ellas ya no tenían que hacer ese proceso y se automatizó y todas estas telefonistas quedaron sin empleo. Esto es lo que puede llegar a pasar cuando se automaticen muchos más empleos, por ejemplo, de los docentes, a lo mejor algunos doctores en la medicina, no sé, se me ocurre también más que nada en fábricas, en toda esta parte de producción, realmente ya no se necesita la gente, ya con una máquina puede sustituirla, entonces es un gasto menor para la empresa, pero para las personas realmente no es como la mejor forma de perder un empleo que sea por sustitución de una máquina. Esto trae como problemas obviamente la atención entre humanos, la motivación, un bienestar psicológico, la socialización, porque al final de cuentas somos entes sociables, al final de cuentas somos seres sociales, entonces uno necesita relacionarse con más personas para poder estar bien, y el hecho de que en el trabajo estés conviviendo con máquinas, esto puede crear un problema psicológico y a la larga crear que, no sé, alguna ideología que en la que ya todos estemos tan metidos con máquinas que ya ni siquiera nos demos cuenta de que estamos rodeados entre máquinas y no estamos socializando con gente. Hoy en día los niños están tan en contacto con la tecnología que muchos aprenden a leer por sí mismos antes de que entren a la primaria, por ejemplo en sus ordenadores, en los dispositivos inteligentes. La curiosidad los motiva y los incita a aprender antes de que se les enseñe. Entonces muchos niños ya aprenden antes de llegar a la escuela y esto pues reafirma el hecho de por el otro lado, algo muy bueno que nos ha dado la tecnología es que gracias a ella las personas con discapacidad tienen la posibilidad de superar pues sus desventajas. Por ejemplo, cuando se les dificulta leer, mejoran su discapacidad con sistemas de impreso habla, con estos dispositivos que pueden leerle a la gente. En sí, cuando las personas también pueden tener un problema de ceguera, ya hay maneras tecnológicas de que estas personas se puedan desarrollar en un espacio seguro, en el aspecto de que puedes tener sensores que avisen los objetos y todo esto para que ellos no tengan algún accidente, etcétera. En el caso de las personas parapléjicas también se han introducido aparatos ortóticos con control informativo que los ayuda a caminar, a subir escaleras en general. Podemos sacar muy buenas cosas de la tecnología y esto facilita para mucha gente el poder realizar actividades que anteriormente no podían hacer. Esto va de la mano mucho con los asistentes virtuales inteligentes, que el hecho de que ya se reconozca la manera en la que hablas, tu lenguaje corporal, tu rostro, tu huella dactilar, todo esto crea una manera más segura y personalizada para tus dispositivos y tu información. Además de que tú y solamente tú controlas tus dispositivos, y esto lo podemos ver con nuestros dispositivos inteligentes, que ahora con el reconocimiento facial es que se desbloquean y que solamente tú, y que a lo mejor está bloqueado pero con notificaciones, y cuando tú te acercas se desbloquea pero con otra persona no, entonces ya ni siquiera las notificaciones puede ver, etcétera. Todo esto nos da a entender cómo es que se ha vuelto tan personalizada y tan estructurada esta parte de la tecnología en cuanto a seguridad, que a la vez puede tener muchas fallas y que
al final de cuentas tu información puede quedar a la luz muy sencillo, lo pueden hackear y pues tu información ya es pública. Hoy que vivimos en esta época de confinamiento por el COVID, los software artísticos cibernéticos, como los mencionan en el libro, han vuelto a cobrar auge. Por ejemplo, los museos han implementado una nueva estrategia para atraer personas y han creado tours virtuales que dejan ver sus pinturas, obviamente de una manera virtual, en una gran resolución. Además de que los músicos se han mezclado y han optado por tener partes cibernéticas en sus canciones. Los artistas cibernéticos de todas las artes ya no necesitan asociarse con seres humanos u organizaciones que incluyan seres humanos, pues muchos artistas ahora son máquinas o se apoyan de máquinas para crear contenido y crear arte. Entonces volvemos a tocar el tema de que la tecnología te puede ayudar mucho a llegar a más personas, te puede ayudar a volver todo un poco más sencillo, pero a la vez hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos esta herramienta. Volvemos a tocar el tema de salud y la medicina, ya que se han podido realizar tratamientos de bioingeniería reduciendo víctimas del cáncer, se han podido tratar enfermedades cardíacas, enfermedades crónicas, etcétera. Y pues la telemedicina también se ha implementado, se examinan pacientes con medios visuales, auditivos, táctiles, todo esto a distancia con un equipo y con solamente una o dos personas dando servicio. Entonces esto ayuda a que los doctores y la medicina puedan llegar a lugares muy escasos o muy difíciles de abordar presencialmente. Y bueno, esto es lo que yo recopilé del último capítulo. En general el libro me pareció muy interesante, me dejó mucho que pensar, me ayudó a entender cómo es que llegamos hoy en día a tener la tecnología que tenemos, cómo es que las personas empezaron a necesitar más procesamientos, un procesamiento más rápido, y cómo este fue evolucionando a tener todo lo que hoy tenemos en día tan veloz, tan fácil de obtener. Porque pues me pongo a pensar en el hecho de que antes, con el simple ejemplo de la internet, que antes era, a pesar de que ya lo tenían generaciones pasadas, ya lo tenían a su alcance, era muy difícil acceder a él. A lo mejor era más tardado, y que ahora literalmente con un solo clic llegas a cualquier lado del mundo y aprendes cualquier cosa. Todo esto me hace analizar que todo es evolutivo y que todo al final de cuentas va cambiando, y que puede cambiar tanto para bien como para mal, y que eso queda en nosotros de saber cómo utilizamos las herramientas que se nos han otorgado, que generaciones pasadas nos han transmitido, nos han pasado de generación en generación. Entonces solamente nosotros decidimos qué rumbo le queremos a esta herramienta que es la tecnología, hasta dónde queremos llegar con ella, hasta dónde vamos a permitir llegar con ella. Y a pesar de que sí puede tener muchas áreas de oportunidad, muchos detalles que revisar meticulosamente, considero que es una gran forma de simplificar la vida, de ayudar a muchas personas, de hacer el bien y de sacarle el mayor provecho que se pueda de una forma positiva. Entonces me gustó mucho el libro, me gustó todos los temas que tocaron, de salud, de bienestar psicológico, de la tecnología en general. Y hasta aquí llega mi reflexión del libro de Spiritual Machines para este primer parcial.